para andar con Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la selva al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, y rendidos no vais a su altar, pues tu paz y tu amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que estén bien, espero que hayan pasado un excelente día con la mamá en casa. Aún no termina y es por este mes y el otro mes que estamos entrando a una nueva serie, se llama La Familia Inmune. Y bueno, un poco con el pensamiento de todo lo que tiene que ver con el virus, todo lo que tiene que ver con lo que estamos muy familiarizados en estos días. Así que para iniciar, vamos a comenzar con un momento de oración. Amado Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, reunidos, Señor, cada uno en su hogar, cada uno, Señor, con la Biblia, cada uno, Señor, en familia. Quizás no es como los años anteriores que todos salían, Señor, en un día domingo, Día de la Madre, salían a comer, salían al cine y algunos hasta en la noche nos ausentábamos de congregarnos en el templo porque le dábamos lugar a nuestras madres. Te damos gracias, Señor, por aquellas que aún tenemos con vida junto a nosotros. Te rogamos, Señor, que estés cuidándolas y que en esta noche, Señor, nos hables no solamente a las damas, sino a todos en general, porque, Señor, es necesario que tu palabra sea la que edifique y construya nuestras familias. Permítenos, Señor, iniciar bien esta serie y continuar las siguientes semanas, reconociendo, Señor, que el autor de la familia eres tú, que solo tú puedes regularla, solo tú puedes ordenarla, tú solo puedes prosperarla y restaurarla. Señor, rogamos que guíes este tiempo. Usa tu siervo, Señor, y abre nuestra mente y nuestro corazón y pon en nosotros, Padre Santo, ese espíritu de entendimiento, Señor, que viene por tu Espíritu Santo, Señor. Alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un poco voy a explicar qué quiero decir con familia inmune para que podamos entrar en contexto y luego vamos a tratar el tema de hoy. Bueno, todos saben que en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, hay un sistema inmune, conocido como sistema inmunológico. También hay una ciencia ya que trata sobre todos estos procesos que existen en nuestro cuerpo con respecto al sistema inmune. Y bueno, existe un sistema inmune porque de todas maneras en este mundo microbiológico, por decirlo de una manera, luchamos.
Y es interesante que se le llama sistema porque hay toda una organización. El sistema inmune es la defensa natural del cuerpo frente a las infecciones, enfermedades que pueden provocar las bacterias, los virus, los hongos, que no los podemos ver y hacen tanto daño al cuerpo humano. Y es por eso que en el diseño de Dios eh, hay un, hay un sistema que puede responder y mantenernos a salvo y luchar contra esas amenazas. Ante una invasión, el sistema inmune genera una respuesta coordinada entre todos sus elementos para conseguir eliminar la amenaza. Bueno, ¿qué es lo que hace? Y si en un lado tenemos a todos estos virus que son microscópicos, también tenemos en el cuerpo pues células que componen el sistema inmunológico y salen a defender nuestro cuerpo ante todas estas amenazas. Ahora, si nuestro cuerpo puede ser vulnerable, porque lo dicen los especialistas, son más vulnerables al COVID-19, por ejemplo, aquellos que tienen el sistema inmunológico débil. Y el cuerpo humano se vuelve vulnerable a los virus más fuertes cuando tenemos defensas bajas, cuando nuestro cuerpo no está, tenemos defensas inmaduras, como dirían algunos especialistas. Es por eso, para que tengamos defensas fuertes y nuestro sistema esté preparado ante cualquier amenaza, es que también los niños desde pequeños son vacunados para que el cuerpo luche. Todos sabemos que una vacuna es una parte bien pequeña del virus o la bacteria. En algunos casos hasta el virus está muerto o está recontra débil. Y al ingresar a nuestro cuerpo mediante la inyección, pues lo que hace es preparar a nuestro cuerpo. Las defensas empiezan a reaccionar, atacan a este virus, lo vencen y guardan en sus datos una memoria para reconocer a este virus en caso vuelva a aparecer en otra ocasión. Y es así como nuestro cuerpo se entrena y se hace de alguna manera inmune ante unas posibles amenazas. Sin embargo, si lo llevamos en el aspecto de la familia también funciona como un cuerpo y se vuelve vulnerable cuando no tiene buenas defensas. En este caso, los virus no son pues la gripe, no son quizás una sarampión, hay otros virus que atacan a la familia y la hacen vulnerable. Y la familia es vulnerable a esto y quizás usted va a identificar estos virus: el orgullo, el egoísmo, la venganza, la ceguera. Y todas estas proceden de un virus madre, por decirlo así, la madre de todos estos virus, que es la rebelión. Todas estas amenazas de la familia la vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Y todo esto hace que pues la familia esté encontrada, la familia esté en peleas. El esposo lleno de egoísmo, es como ciego, de alguna manera bien ciego, y la esposa orgullosa, también egoísta, eh, pues viven en un conflicto y una familia totalmente disfuncional que de alguna manera solamente está no solamente dañando al hijo, sino dañándose y destruyéndose esta familia. Entonces una familia es vulnerable cuando se permite que estos virus ataquen la familia y sobre todo cuando no tenemos un sistema inmune que pueda contrarrestarlos. Ante todos estos virus tenemos en la palabra de Dios ciertos patrones, tenemos ciertos anticuerpos que pueden vencer a estos y los vamos a tratar también. Por ejemplo, tenemos la humildad que puede vencer al orgullo, tenemos el amor en la escritura, el amor ágape que puede vencer a todo egoísmo, tenemos la gracia que puede vencer a toda venganza, todo resentimiento, tenemos visión, que es algo muy importante en toda familia, que va a vencer toda ceguera y toda familia que no anda sin ningún propósito, sin ningún objetivo. Y sobre todo, encontramos el concepto de autoridad en la escritura, que es la fuente de todos los demás anticuerpos que hemos mencionado. Y esta va a vencer la rebelión, va a vencer a todo virus, si realmente lo entendemos, y vamos a tener una familia inmune, una familia restaurada. Y de esto es lo que vamos a tratar,
familia inmune, venciendo las amenazas internas de la familia. No es necesario preocuparnos por las amenazas externas, si quizás va a venir a una mujer que te va a quitar tu marido, o va a venir otro hombre que te va a quitar tu mujer, o alguien que va a corromper a tus hijos. Es en el seno de la familia donde, basados en los conflictos internos desde nuestro corazón, con el orgullo, con el egoísmo, con la venganza y con todos, y aún con la madre de todas, que es la rebelión, es que la misma familia se destruye, se autodestruye. Entonces vamos a aprender a vencer estas amenazas que enfrenta la familia, y vamos a procurar tener pues una familia inmune, ¿ok? Así que esto estaremos tratando. Y lo primero que vamos a tratar es pues la madre de todas estas. ¿Cuál es la primera vacuna que debemos de tener para tener un buen anticuerpo para nuestra familia? Pues el concepto de autoridad. Y es lo que vamos a tratar. Una familia inmune siempre va a encontrar toda familia, para que llegue a ser inmune, va a enfrentar primero, va a tener que luchar de alguna manera en definir qué va a gobernar en nuestro hogar. Porque hay una lucha en el hogar, siempre hay esta lucha, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, una lucha entre la rebelión y la autoridad. Basta con verlo en el comportamiento de los hijos o en las relaciones entre esposos, ¿verdad? Vamos a ver ahora el concepto de autoridad como primer anticuerpo para tener una familia inmune. Porque si usted entiende el concepto de autoridad y de dónde viene, usted va a conocer la verdadera transformación, porque la verdadera transformación inicia con el entendimiento de la fuente de autoridad y la rendición a ella. Así que vamos a ver primero un vacío de autoridad y dirección en la familia. Un pastor me comentaba hace tiempo en una enseñanza que él daba, de cómo a él le resultó muy difícil en un inicio someterse y obedecer a su pastor en la iglesia. Y esto le era difícil a él porque él había tenido un trasfondo familiar donde no tenía un referente de autoridad. Vivió por su propia cuenta, haciendo lo que bien le parecía, sin frenos, sin límites, sin tener a quien rendirle cuentas. Los padres en ocasiones no entienden por qué sus hijos no los respetan. Los esposos no saben qué hacer para que sus esposas estén de acuerdo con él. Las esposas no quieren respetar a sus esposos a menos que les convenga, si les trae algún rédito. En la familia actual parece ser que los hijos están gobernando la casa, parece que los hijos mandan en la casa. Escogen lo que se va a servir a la mesa, deciden la hora en que se van a acostar, no obedecen a los padres para el cumplimiento de sus deberes como hacer sus tareas, deberes como limpiar su cuarto, acomodar sus cosas, el aseo personal, y etcétera, de cosas que son sus deberes y no las obedecen, no las cumplen. En la familia siempre, y esto lo habíamos tratado hace años, siempre el varón ha cedido su lugar de autoridad a su esposa, llamándola señora, pero no por incompetencia, sino por no querer esforzarse, así de simple. En casa se hace lo que la esposa quiere, y si no se hace lo que ella quiere, la esposa está enojada con todos, y actúa en represalias. El esposo se va a dormir al sofá, no comen los hijos, no atiende a las necesidades de los hijos, y todos hacen lo que quieren. Esta imagen nos va a regalar un poquito este pensamiento. Cada uno viviendo en su propio mundo, cada uno siendo su propia autoridad, cada uno complaciéndose en lo que quiere. Quieres vivir en tu mundo, y cada uno vive en su mundo. No hay un referente, no hay una dirección, todos hacen lo que quieren. Y esto es una clara evidencia de una muestra de vacío de autoridad y dirección en la familia. Otra cosa que vamos a estar viendo es que hay la importancia de la autoridad. ¿Se imagina su lugar de trabajo sin alguien con autoridad? ¿Se imagina su lugar de estudios sin quien dirija las clases, sin haber quien dirija las clases? ¿Se imagina las avenidas de las calles sin un semáforo, sin un policía de tránsito? ¿Se imagina, como le decía, en su trabajo, sin un jefe que dé la dirección, que sea autoridad, a quien rendir cuentas? ¿Te imaginas tu cuerpo independiente de tu cerebro, sin que se sujeta y haga y obedezca a tu cerebro? ¿Te imaginas
el planeta Tierra sin una ley de gravedad, por ejemplo? ¿Te imaginas que si no hubiese noche y día, no hubiese temporadas de lluvias ni estaciones? ¿Te imaginas cómo sería todo esto? Sería un caos, ¿verdad? Y es por eso que desde la misma naturaleza, de la misma creación, podemos ver que hay un orden, hay leyes que la gobiernan. Y esto nos habla de autoridad. Aquí de alguna manera tenemos que preguntarnos, ¿hay alguien que está detrás de todos estos principios naturales o son efectos del azar? Bueno, las leyes evidencian una autoridad y lo vamos a ver. La investigación científica depende de que hayan efectos regulares en el mundo. Sin estas regularidades, no habría nada que estudiar. Los científicos dependen no solamente que hayan procesos regulares con lo que están familiarizados, como por ejemplo la conducta regular de un aparato para medir, ¿no? Como una wincha, siempre se mide de la misma manera. Este, También dependen de la suposición de que hallarán más regularidades en las áreas de investigación. Y usted dirá, ¿a qué te refieres con cosas regulares? Por ejemplo, ¿no? Que los objetos siempre caigan, no floten. Eh, por ejemplo, otro efecto, quizás que la Tierra gire alrededor de su eje. Es un efecto regular, es algo que sucede continuamente. Y los científicos encuentran estas regularidades y las investigan. Estas regularidades son pues regulares. Y para que algo sea regular, debe ser regulado. Y usted dirá, qué gran descubrimiento. Bueno, el diccionario Webster señala este concepto al definir regular como formado, edificado, arreglado u ordenado de acuerdo a una regla establecida, una ley o un principio, o un tipo. La idea de que hay una ley o una regla es parte integral del concepto de regular. Como cuando usted está regulando el fuego de su cocina, cuando usted está regulando el volumen de su televisor. Siempre estamos familiarizados con este concepto. Bueno, todas las regularidades que en el mundo hay no han sido inventadas, ¿ok? Los científicos solamente las descubren. Cuando los eventos evidencian una regularidad, es porque están formados u ordenados de acuerdo a una regla o a una ley. Es por esto que el término ley es un término natural para definir las teorías y principios científicos que son bien establecidos. Hablamos de las leyes de Newton, la ley de Boyle, la ley de Dalton, las leyes de Mendel, aún las leyes de Kirchhoff en el aspecto electrónico, que está en un marco de referencia. Todos los científicos aceptan y dependen de la existencia de las leyes científicas que están basadas en regularidades. Los científicos creen que las leyes científicas son universales en el tiempo y en el espacio. Esto es para decir que una ley, si realmente es ley y es formulada correctamente, se aplica en todo tiempo y en todo lugar. Aquí en Perú como en China, la ley de gravedad funciona para todos. Estas regularidades requieren a un regulador que está por encima de estas mismas leyes. Una ley debe aplicarse a toda una serie de eventos. El científico no puede inventar una ley y forzar al universo a que se conforme a ella. No, el universo ya está conformado a una ley que ya existe. Y estas leyes son descubiertas, no inventadas. Las leyes ya están ahí. Las leyes se aplican y son inviolables. Tienen dientes, es decir, agarran la realidad y si son leyes universales, entonces son inviolables. Ningún evento escapa de su mano y su dominio. El poder de estas leyes es absoluto, de hecho infinito. En lenguaje clásico estamos hablando de que la ley es omnipotente, esos principios son omnipotentes. Y esto nos está hablando ya de una manera de cierto atributo que le pertenece a alguien. Si la ley es omnipotente y universal, entonces no hay excepciones que de alguna manera se puedan sujetar a esta. Aquí concluimos que los milagros son imposibles porque violan esas leyes. Y aquí hay algo interesante que vamos a tratar. Los milagros, por ello, son posibles por una autoridad.
Porque para los científicos que conocen leyes, las regularidades y solo se quedan allí, para ellos los milagros son imposibles, porque consideran soberanos y omnipotentes a esas leyes. Pero los milagros son posibles por autoridad y déjeme explicarlo en este momento. Los milagros son posibles no porque los milagros estén en armonía necesariamente con las leyes, sino están en armonía con el carácter de Dios. Ocurren de acuerdo a su palabra profética y su decreto. La verdadera ley, la palabra de Dios, produce los milagros. Obviamente, un milagro podría ser inusual e impactante, pero no viola la ley de Dios. Solo violan algunas expectativas y adivinanzas humanas. Recordábamos al inicio decir que aquel que regula esas leyes está por encima de ellas. Y por eso un milagro para nosotros es inusual, como que Jesús camine sobre las aguas, ¿no? Como que Jesús resucite y venza la muerte, es algo inviolable para nosotros, y como que Jesús vuele y ascienda al cielo, y otras muchas más milagros que Cristo hace. Pero estos milagros son posibles por autoridad, ¿ok? Entonces, hay que entender esto claramente. El problema es nuestro, ¿ok? No es un problema de Dios. El problema es nuestro que estamos limitados a ver lo que está guiado por las leyes nada más. El milagro sucede cuando Dios quiere lo contrario a las leyes. Y esto sucede en respuesta a una necesidad especial, cuando Cristo manifiesta su poder, su autoridad por encima de las leyes. Dice la Escritura en el Salmo 147 del 15 al 18, envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa, extiende la nieve cual blanco manto, esparce la escarcha cual ceniza, deja caer el granizo como grava. ¿Quién podrá resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite, lo hace que el viento sople y las aguas fluyan. Esto nos está hablando de que hay una palabra que rige todos los sucesos, todas esas regularidades que los científicos descubren. Hay un mandato, hay una ley, hay alguien que ha ordenado todo eso. Y obviamente ese es nuestro Dios. Ahora, continuando. Si hay alguien por encima de todo que rige las leyes naturales y el universo, aún las cosas más minúsculas donde son notorias estas regulaciones, solo regula sobre lo inmaterial y no sobre la vida del hombre. Por ello, negar a un creador es rechazar a un ser superior para que regule mi vida. Las leyes son tan vívidas para nosotros, como la ley de la muerte, que cuando llega no hay nada que le resista, no hay cómo escapar. La ley de la siembra y la cosecha, que no solo se aplica al campo, a la agricultura, sino que también nos demuestra que hay consecuencias para todo lo que decidimos hacer en cada área de nuestras vidas. Y hay una ley que es ignorada por todos nosotros, que afecta a todas las demás leyes, por la cual las demás son infalibles y trabajan en armonía. Esta ley es aplicada a la vida personal, familiar, comunitaria, como al universo. Sin ella caemos en un caos, sin ella el universo cae en un caos. Y esta es la ley de la autoridad. Siempre hay alguien por encima de nosotros. Vamos a entender un poco este concepto de autoridad. Vamos a empezar con la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Cuando tú vas a las escrituras, tanto en el hebreo como en el griego, Antiguo y Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que la palabra autoridad de Dios a veces se intercambia con poder de Dios. Y vamos a hacer una diferencia en estos dos términos, ¿ok? La autoridad de Dios se escribe en el griego como exousia y el poder de Dios como dinamis. Así que si pronuncio por estas palabras, usted familiarícese. La autoridad de Dios se podía explicar como autoridad potestad. Se trata de aquella facultad y libertad de actuación que pertenece a Dios. La autoridad posee una dimensión moral. En cambio, el poder de Dios es poder, capacidad, posibilidad. Significa capacidad inherente de llevar cualquier cosa a cabo, en sentido absoluto. Denota poder para obrar, poder en acción. Así que vamos a notar que la autoridad nos está hablando de aquella facultad y libertad
de actuación. En cambio, el poder de Dios es de llevar a cabo una cosa. ¿Ok? Sí, las dos tienen una relación, pero vamos a estar viendo las diferencias también. Potestad inherente y potestad delegada. La autoridad se puede dividir en dos partes, por decirlo de una manera, o se puede manifestar de dos maneras. La potestad inherente, que habla de la capacidad para realizar una acción. Esto es, de alguna manera, está hablando de una persona que tiene autoridad en sí mismo. En este caso, solo Dios tiene autoridad en sí mismo. De ahí las demás autoridades pasan a la segunda categoría, que es la potestad delegada, que es el derecho, la autoridad o el permiso conferido por una instancia superior. En otras palabras, ¿no? Si, si hay un político, si hay un presidente que está gobernando, es porque alguien le dio ese permiso, alguien le dio ese derecho. ¿Sí? Si alguien está predicando, alguien le dio ese derecho. ¿Recuerdan cuando los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Por qué haces estas cosas? Entonces, siempre, cuando hablamos de autoridad, hablamos de autoridad delegada, en el ámbito más familiar a nosotros. Cuando hablamos de potestad inherente, de autoridad inherente a uno mismo es autoridad, solo hablamos de Dios. Así que podemos decir que hay una autoridad absoluta y las demás autoridades son solo delegadas. En el caso de poder, bueno, en este caso de poder encontramos que hay solo, solo el poder es capacidad inherente. Cuando hablamos de dinamis, puede ser descrita como capacidad moral o física y solamente es inherente a Dios. ¿Ok? Y el poder, que a veces actuó en los apóstoles, poder sanando milagros, es solamente manifiesto por la autoridad que Dios les concedió. ¿Ok? Porque les fue permitido. Exousia, que es autoridad, tiene una referencia más interior. En cambio, dunamis denota el poder externo. Es algo que tenemos que diferenciar. ¿Okay? Exousia tiene una referencia más interior. En cambio, dunamis denota un poder externo porque se obra en el exterior. En cambio, exousia está hablando de lo que es inherente a uno, interno. ¿De dónde viene esa fuente? Y aparte también está hablando de que actúa en el plano interno. Para reconocer la autoridad de alguien, tiene que proceder de un reconocimiento interno. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Esto es algo muy importante. Cuando hablamos de autoridad de Dios, estamos de alguna manera enfocándonos a la persona de Dios, a Él mismo. En cambio, su poder se manifiesta en sus hechos. Cuando Dios obra algo y se manifiesta su poder, está viéndose en hechos. En cambio, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de Dios mismo. El pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. Es algo que tenemos que llegar a entender. El pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo y lo vamos a estar viendo. En cambio, el pecado contra el poder es perdonado con más facilidad porque es basado más en los hechos, como el pecado de incredulidad, porque no crees que Dios puede hacer algo. Pero en cambio, el pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, ¿no? La exousia de Jesús, la autoridad de Jesús lo tiene en su envío o misión. Y esto era la facultad o libertad de actuación que pertenece a Dios mismo. Jesús actuaba y hacía los milagros porque Dios le dio esa facultad. Ahora no quiero decir con esto que Jesús no es Dios y no tiene esas facultades. Cabe aclarar aquí que cuando Jesús tomó forma humana, Él estaba despojándose, como dice Filipenses, de toda su divinidad y viniendo como un hombre perfecto, como un Adán, y estaba sometiéndose al Padre y dependiendo del Padre. Por eso todo lo que hacía Jesús, él atribuía que eran las obras de Dios a través de él. Jesucristo estaba sentándonos un ejemplo de cómo nosotros deberíamos depender de Dios para cumplir con la misión. Entonces, vemos aquí claramente, por eso es que vamos a entender luego el pecado de la blasfemia que cometieron los fariseos. ¿Ok? En el caso de poder, la dinamis de Jesús tiene su fundamento en su unción. Y esto es algo muy interesante. Más abajo dice, dinamis significa solo fuerza o poder, en tanto que exousia denota un derecho o potestad delegados, con la fuerza necesaria para ponerlo en vigor. Y aquí encontramos la dinámica entre las dos, ¿verdad? Como la exousia te da potestad, es algo que se te ha delegado y viene con poder,
para que puedas poner en práctica aquella misión, aquel derecho se pueda cumplir, se pueda dar. Vemos esta familiaridad entre los dos términos, ¿ok? Pero no se olvide, como estamos tratando, usted puede pecar contra el poder de Dios y se le va a perdonar con mayor facilidad. En cambio, el pecado contra la autoridad de Dios es un pecado más serio, más severo. En el caso de Jesús, el centro de autoridad y el poder de Jesús no radicaba o no radica en su singular carisma o especial talento, aunque desde luego posee esos rasgos. Jesús era muy carismático, tenía buen trato con las personas, tenía buen desenvolvimiento en las palabras. Antes bien, su poder y autoridad radican en la llegada del reino de Dios y se hacen visibles en las vidas de las personas con las que Jesús se encuentra. Vemos en Jesús una redefinición de poder y autoridad que es intrínseca al reinado de Dios. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Bueno, porque el reino de Dios había llegado. Por eso el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene sentido porque iba contra la fuente de autoridad de Jesús. Él expulsaba demonios por la autoridad de Dios, no por la autorización de un acuerdo con el diablo y los demonios. Los demonios temblaban y clamaban porque eran conscientes de la autoridad de Dios. Recuerda cuando Jesús va a expulsar a este hombre que tenía el demonio en Gadara, el endemoniado gadareno, pues los demonios allí claman y dicen, Señor, no nos eches al abismo. Bueno, porque ellos tiemblan al reconocer la autoridad de Jesús. ¿Y cómo es posible que los fariseos ciegos, ellos estén atribuyendo que Jesucristo, en un acuerdo, en complicidad con Satanás, está expulsando demonios? Y esto pues los llevó a cometer un gran pecado. Dice el pasaje en Mateo capítulo 12, dice así, Jesucristo les habla y les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios. La autoridad de Dios está estableciendo, Él está gobernando, Él está sujetando con su autoridad a los demonios. Él está mostrando su autoridad sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre el pecado. Se puede perdonar. Jesucristo dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, dijo pues al paralítico, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesucristo demostró esa autoridad. Y ahora los fariseos están diciéndole que su autoridad no viene de Dios, su autoridad viene de los demonios, de una complicidad con ellos. Entonces, Jesucristo les está diciendo, no es por los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios. Su autoridad se está restableciendo. Y en el versículo del mismo capítulo 12 de Mateo, dice versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ni en este tiempo ni en el futuro, dice Jesucristo. ¿Y por qué? Porque se estaba pecando contra la autoridad de Dios. No era Cristo obrando, por decirlo de una manera, era el Espíritu Santo, la unción que vino sobre Cristo, ese embestimiento de autoridad. Cuando Jesucristo dice en Lucas capítulo 18, el Espíritu Santo ha venido sobre mí y Dios me ha enviado, esto es comisionado, me ha empoderado, me ha dado la potestad. Entonces, cuando los fariseos estaban acusando a Jesús de que su autoridad venía de Satanás, pues Jesucristo les dice, ese es un pecado grave, porque no estás reconociendo la autoridad cuando era evidente. Y sobre todo, era un rechazo a reconocer. Ellos lo sabían y estaban reconociéndolo, no lo querían reconocer adrede. Por eso, Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. No hay quien pueda resistir a la autoridad de Dios. Dice Jeremías, justamente en dos versículos, en Jeremías, en el capítulo 49, versículo 19, en el capítulo 50, versículo 44, ambos hacen el mismo énfasis, prácticamente son como si fuesen dos frases copiadas. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me
emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? ¿Hay algo que puede resistir a Dios cuando Él va a hacer algo? ¿Cuando Él va a imponer su autoridad? Por eso dice la Escritura también en Romanos capítulo 13, 1 y 2, que son los textos claves para entender en el Nuevo Testamento el concepto de autoridad. Dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y presta atención al siguiente versículo, porque es una clara advertencia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si alguien quiere resistir, pues tiene condenación, tiene castigo. Y esto puede sonar duro, pero es que Dios está queriendo dejar en claro, y las escrituras están queriendo establecer y dejarnos bien en claro, que pecar contra la autoridad de Dios es pecar contra Dios mismo, contra su persona. Y esto es un claro ejemplo en el caso de Satanás. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Cuando uno lee Isaías del 14, capítulo 14, del versículos 12 al 15, que lo voy a leer a continuación, que nos habla de que el profeta Isaías está usando a un rey pagano y está predicando y está hablando acerca de él, y luego gira lo que está hablando y cambia el objetivo y señala a este ser espiritual que en un pasado anterior cayó. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Este pasaje está enfatizando cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, porque él dice, mi trono, estableceré mi trono. Hay un trono supremo, y el enemigo está queriendo usurpar este trono. Y ese es el pecado, esa es la muestra de la gran rebelión de Satanás. En Ezequiel, que también nos describe en grandes rasgos lo que Satanás hizo, lo que este ángel hizo para pecar contra Dios y por qué fue desechado, se describe más como una transgresión a la santidad de Dios. Ambos son pecados, pero una viene de la otra. Ezequiel capítulo 28, y solo voy a leer el versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Lo voy a leer en la versión de la traducción viviente. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por tu esplendor, por el esplendor. Un amor propio, ¿verdad? Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Entonces, Ezequiel está poniendo en relieve su transgresión a la santidad de Dios. Maldad se halló en él, como dice el pasaje también en Ezequiel. Pero Isaías está enfatizando cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Y aquí viene lo que les estoy comentando. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Y es mucho más grave, y una es consecuencia de la otra. ¿Sí? El pecado contra la santidad de Dios se lleva a cabo en la conducta. En cambio, el pecado este es resultado de la rebelión, porque la rebelión es el pecado contra los principios. Vamos a ver unos ejemplos con respecto a lo que estoy diciendo, que ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Y cuando vemos en las Escrituras cómo Dios va a actuar de una manera tajante ante el pecado contra la autoridad de Dios. Cuando vamos a las Escrituras nos vamos a encontrar en Números, y es curioso que Números nos registra dos de estos ejemplos de una manera muy marcada. Números capítulo 12, vamos aquí a precisar un ejemplo de lo que es la rebeldía o el pecado contra la autoridad de parte de los hermanos de Moisés. Estamos hablando de Aarón y María, en este caso María, que es la mayor, luego Aarón y Moisés el último. Y es curioso que entre estos tres hermanos, el último, el menor, el Benjamín de todos, el más pequeño, bueno, yo no era pequeño, fue escogido por Dios para ser su profeta directo.
Y la hermana mayor y el hermano siguiente no tuvieron quizás los mismos privilegios. Dice el texto en el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Por qué cusita? Porque ella era natural de Cus, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, está hablando de la esposa de Moisés, de la mujer de Moisés. Y bueno, a veces siempre hay un problema familiar, un problema de cuñados, ¿no? Por decirlo así, no me cae tu esposa y no me cae mi cuñada. Sí, pueden haber esos problemas familiares y podrían quedarse en esa esfera. Y Dios no está condenando el hecho de que su hermana critique o hable sobre un tema familiar. Eso es un pecado de conducta, un pecado solo en la esfera de la conducta, un pecado contra la santidad de Dios. El problema es cuando de allí, de criticar el tema familiar, empieza a pasar al tema de por qué Moisés está en la posición que se encuentra. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Wow, esto es fuerte. Lo repetimos. Y dijeron, esto fue una conversación entre María y Aarón, entre dos hermanos, hablando de Moisés, rajando de su hermano menor, si queremos decirlo de una manera, pero no están hablando de su conducta, no están hablando de otros temas, están hablando de un asunto de autoridad. Y dicen, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Por qué Moisés se las da no sé, se las da de engreído, se las da de que Dios le habla a él? Dios también no ha hablado por nosotros. ¿Qué tiene Moisés de especial? Empiezan a hablar acerca de esto. Y pues Moisés era de los que quizás no era tan, de los que quizás resaltan por su personalidad, no era de los que responden de manera prepotente o de alguna manera defendiéndose. Dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y esto nos está hablando claramente de su carácter, ¿no? De cómo Dios había escogido a Moisés, porque también lo había preparado con anterioridad con ese carácter de manso. Ahora, es muy interesante que veamos esto. Cuando ellos murmuraron, dice la escritura, que vino Dios y les dijo, Moisés, Aarón y María, vengan delante de mí, voy a hablarles. Esto no es que Moisés le dice a Dios, mi hermana y mi hermano están murmurando contra mí, no, Dios lo escuchó. Esto es algo que tenemos que tener en claro. Dios escuchó esa murmuración. Dice el versículo 8 al 10, para no aplacarlo mucho, cuando de alguna manera ante esta murmuración Dios les va a responder por qué Dios tiene un trato especial con Moisés. Dice el versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Es lo que está diciendo, él va a tener ese privilegio conmigo. Y aquí viene una pregunta de parte de Dios. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no se callaron? ¿Por qué no consideraron que hay algo más que Moisés? ¿Por qué solamente están viendo al hombre? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Bueno, aquí vemos claramente que hay algo que indigna a Dios y ese es el pecado contra la autoridad. Si continuamos leyendo, dice el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahora, unos dirían, ¿por qué solamente a María? Bueno, María fue la iniciadora. Fue la instigadora de cierta división, de cierta crítica hacia la autoridad de Moisés. Entonces Dios está juzgando esto. Y bueno, obviamente esto es chocante. Yo no sé si Dios va a juzgar a uno de tus familiares por criticar tu autoridad y Dios actúa. Tú no vas a hacer nada. Aarón le dice, pide a Dios por favor Moisés que la sane. Entonces dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés no tiene ningún problema. Moisés no es de los que está diciendo, respeten mi autoridad. Moisés no es de los que está avalando su autoridad o diciendo, bien hecho, no, que aprenda la lección. Moisés pide y clama para que su hermana sea restaurada. Pero Dios le responde, versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su rostro, o en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Sí, se le va a perdonar, pero tiene que sufrir las consecuencias.
Esto es muy interesante. Dice, si su padre le escupiera en su rostro. Esto es un acto de desprecio, es un acto de alguna manera, de desprecio prácticamente, de desechar a alguien, de descalificar a alguien, menospreciar. Y esto sucede también en el liderazgo. Cuando un joven, cuando un líder en una iglesia, de una manera efusiva, imprudente, habla contra la autoridad que Dios ha puesto en esa iglesia, cuando un hijo se rebela contra la autoridad de su padre y decide hacer sus cosas de manera independiente, cuando un líder sale de la iglesia y quiere hacer su propia iglesia, quiere establecerse en un liderazgo en otra iglesia, después de haber hablado mal de un líder, pues no le va muy bien. A los hijos también que se rebelan contra sus padres y quieren independizarse y hacer sus cosas y hablando mal de sus padres, pues tampoco les va bien. ¿Por qué? Porque se olvidan del principio de autoridad, que siempre hay alguien que está por encima de nosotros. Siempre estaban viendo al hombre, estaban viendo a Moisés, estás viendo a tu papá, estás viendo al pastor, pero no son ellos. Recuerda que hay autoridad inherente y hay autoridad delegada. La autoridad inherente solo le pertenece a Dios. Es decir, todas las demás autoridades han recibido autoridad por delegación. ¿Ok? Entonces, vemos claramente cómo Dios actúa y le dice, no, cuando tú pecas contra la autoridad, tienes que recibir tu castigo. No es que simplemente te perdono y no sufres las consecuencias, tendrás que sufrir las consecuencias. Satanás las sufrió, María también. Ahora, este no es el único problema. Cuando uno va a Números, se va a encontrar con tantos ejemplos ante el desafío de autoridad, ante lo que Dios ha establecido. Y uno de ellos también se encuentra en Números capítulo 16, que ahí está titulado en sus Biblias como la rebelión de Coré. Coré era, como dice la escritura aquí, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, era de la tribu de Leví, la tribu que Dios escogió para el servicio de Dios. Pero dentro de todas las tribus del servicio de Dios, escogió la familia de Aarón, la casa de Aarón, para que solo sus hijos y los descendientes de ellos fuesen sumos sacerdotes para el servicio de Dios. Los demás podían ser sacerdotes, los demás podrían ser levitas que ayuden con la limpieza, con el cuidado de los accesorios del templo y de la adoración y todo ello. Pero solo la familia de Aarón sería la escogida para ministrar en el tabernáculo y entrar al lugar santísimo y ser la máxima autoridad en cuestiones de sacerdocio, de servicio. Entonces, ahora Coré, que era también levita, Datam y Abirán, que eran los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces, no solamente estamos hablando de los de la tribu de Leví, sino también de otros que no habían sido escogidos como de la tribu de Rubén para ser ministros de Dios. Dice el versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 hombres. Mire el atrevimiento. No solamente tenían estos planes de rebelarse entre lo que Dios había decretado, que solo la familia de Aarón le va a servir en el sacerdocio, o solamente la tribu de Leví lo iba a hacer, sino que no se quedan con esto en sus corazones, sino que lo propagan, empiezan a hacer propaganda de su proyecto, empiezan a instigar la rebelión a otras personas y llegaron a juntar 250 personas, varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no era cualquier persona, de los del consejo, varones de renombre. Qué interesante que a veces la ambición, el poder, el no entender que Dios me da mi lugar y que es Dios quien me pone en el debido tiempo, no cuando yo quiera. Cómo es que personas de renombre pueden ser también corrompidas por sed de poder, por sed de autoridad. Y dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Estamos cansados de que ustedes siempre hagan lo mismo, de que ustedes sean los que estén adelante en el púlpito. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Qué interesante. Esto puede ser un argumento bíblico y todos ahora en la iglesia podemos decir amén. Sí, toda la iglesia es santa, todos los creyentes son apartados por Dios para el servicio. Amén. Y en medio de ellos está Jehová. Y ahora podemos decir no solamente está en nosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes toman la palabra y empiezan a hablar? ¿Por qué si ustedes dicen a dónde tenemos que ir? ¿Por qué si ustedes dicen que vienen de parte de Dios? ¿Por qué es que ustedes se levantan?
Esto es como si ellos estuvieran pensando que Moisés y Aarón se levantaron por sí solos y por sí solos se dieron autoridad. Ellos no están viendo correctamente. Esta historia es larga. Vamos a ir al versículo 8 y 14. Entonces Moisés se humilla ante Dios y les pide de alguna manera que reflexionen a este grupo rebelde. Y Moisés, en acuerdo con Dios, les dice lo siguiente, del versículo 8 al versículo 14. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Ellos trabajaban para Dios. Claro que su servicio era limitado, no era comparable al que tenía Aarón. Versículo 10. ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Aquí hay una ambición, una sed de poder. Quieren algo más, no están conformes con lo que tienen. Dice el versículo 11. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que juntáis contra Jehová. No están yendo contra Aarón, están yendo contra Jehová. Pues, ¿qué es Aarón, no? Para que contra él murmuréis. ¿Qué somos los hombres? Que a veces estamos puestos en un lugar para dirigir a un pueblo. ¿Qué es pues tu papá? ¿Qué es pues el presidente? No, no mires a los hombres. Si ellos tienen una posición de autoridad es porque les ha sido delegado. Y cuando atentamos contra aquellos hombres, estamos atentando contra Dios. No pierdas la cabeza. ¿Qué es pues? Dice Aarón. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Moisés los llama para conversar, enviando un mensajero, y dice: no vamos a ir. Versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. El Egipto dice que desechaba leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Wow, qué hombres tan rebeldes, que dicen a Moisés: Moisés, no vamos a ir. ¿Qué? ¿Nos sacas del desierto? ¿Nos traes de una tierra mejor a un desierto? Como si Moisés lo hubiese hecho. No se dan cuenta que es Dios quien dirigió a Moisés para que Moisés los mueva a la gente. Y dice, se están enseñoreando. Moisés era el más manso de toda la tierra. Yo no lo veo con actitud de señorío, sino que quien está rebelde encuentra cualquier excusa, cualquier motivo en otras personas. Como dice... el león piensa que todos tienen su misma condición. Estos hombres ambiciosos de poder piensan que también Moisés tiene ambición de poder y quiere quedarse con esto. Dice el versículo 14: ni tampoco nos has metido tú a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Es una actitud rebelde. Dice, no vamos a subir. ¿Qué? ¿Vas a venir y vas a sacarnos los ojos? Wow, es muy duro, ¿verdad? Vemos claramente un grupo rebelde. Aquí, versículo 19 al 26. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Hace un momento eran 250 hombres. Ahora este grupo de Coré, encabezado por él, ha llamado a la congregación. De alguna manera ha instigado más, ha contaminado con su sed de rebelión y de poder a más gente, a la congregación. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Dios se aparece allí. Porque no es un levantamiento contra Moisés y contra Aarón, es un levantamiento, es una rebelión, es una sedición contra Dios mismo. Y Dios se levanta, Dios aparece porque dice, están yendo contra mí. Versículo 20, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios está airado. ¿Recuerda? Cuando María y Aarón hablaron mal, Dios se airó, se enojó. Y ahora también está airado. Porque el pecado contra la autoridad aira a Dios. Dice el versículo, apartaos, salgan, voy a consumirlos a todos, aún a aquellos que están instigando como aquellos que se dejan llevar. Pero dice el versículo 22 que Moisés y Aarón clamaron a Dios, dice, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda esta congregación? ¿Por qué juzgarlos a todos?
puedes ver cómo es el corazón de Moisés. Alguien que se quiere enseñorear. No veo ahí esto en el corazón de Moisés. Y claman a Dios, Dios, por favor. Y Dios escucha su clamor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de Coré, de Datán y de Abirán, de estos rebeldes. Apártense, apártense. Y Dios dice en el versículo 26, y habló, en este caso Moisés, habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa inmunda de ellos, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y la gente se apartó. Dice el versículo 28 y versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Esto puede hacerle quizás ponerse sensiblón un poco, pero preste atención. Usted quizás está viendo a los inocentes, no vea a los inocentes, vea qué gran pecado se está cometiendo contra Dios. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado, me ha comisionado, me ha delegado, ha impuesto su autoridad sobre mí para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, avalando lo que estoy diciendo, Moisés, ¿no? Y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Wow, esto es fuerte, esto no lo supera ninguna ciencia ficción. La ira del hombre no se compara con la ira de Dios. Y todo juicio que puede caer en el hombre por cualquier pecado no se compara con el juicio que puede caer sobre un rebelde, aquel que no obedece y no se sujeta ante la autoridad. Preferiría morir por un pecado común que morir por juicio de pecado contra la autoridad. El castigo es más severo, el castigo es fuerte. Dios no tiene reparo en juzgar el pecado contra la autoridad y es tajante con esto. Lo está viendo en las Escrituras, no lo estoy inventando. Por eso, el hecho de pecar, en el caso de Satanás, no fue la causa de la caída de Satanás. El pecado es el producto de la rebelión contra la autoridad. ¿Ok? Vea eso bien claro. El pecado es el producto de la rebelión contra la autoridad. Todo pecado solo es resultado de una rebelión contra la autoridad. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. ¿Quién está en el trono? Dios. Satanás quiso poner su trono allí y fue juzgado. A veces nosotros también queremos tomar el lugar que le corresponde a Dios. Conflicto de autoridad. Y vamos a ver este punto y la semana que viene estaremos continuando con esto. Conflicto de autoridad. Servir a Dios es obedecer a su autoridad. Desobedecer la autoridad es un principio satánico. ¿Quién es el primero que desobedeció y se rebeló contra la autoridad? Bueno, Satanás. Entonces Satanás es el promotor de toda sedición y de toda rebeldía. Toda acción de rebeldía es un principio satánico, no es un principio de Dios. El principio de Dios es obedecer a la autoridad. Y por eso viene una advertencia. Cuidado, dice. Cuidado de estar con Cristo en la doctrina, a la vez con Satanás en los principios. ¿Cómo quiere decir? Mastíquelo bien, hermano. Dice con Cristo en la doctrina, pero a la vez con Satanás en los principios. Podemos ser muy bautistas, podemos ser muy sanos doctrinalmente, podemos estar sirviendo aún a Dios en la iglesia, pero tenemos los principios que nos dominan y que nos mueven son los del diablo. ¿Cuánto teme Satanás? Que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. No hay nada más que lo haga retroceder y lo haga a él ineficaz que vivamos sujetos a la autoridad de Cristo.
Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo con espíritu de rebeldía. Por ello le decía, aquellos que, aquellos que quizás dividen iglesias, aquellos que no se sujetan a la autoridad puesta allí y deciden hacer su propia iglesia, deciden hacer vivir su propia vida, hablar mal de sus autoridades, pues Satanás va a tratar con ellos, así de simple. Recordamos un caso de aquellos hombres que estaban blasfemando de las cosas del Señor y se apartaron de la fe, y dice Pablo a ellos que los ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, caen en la potestad de Satanás aquellos que son rebeldes. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. Preste atención a esto. Y esto no es que va a suceder de la noche a la mañana. Entienda que desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, esto también es natural en nosotros, la rebeldía ante la autoridad. Esto nos está revelando que todos vamos a luchar contra el principio de Satanás. Todos luchamos contra el principio de autoridad. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. Y algo interesante que encontramos en Pedro, y cuando viene de Pedro es mucho más interesante, porque Pedro también era de los que eran impetuosos, por decirlo de una manera. A veces no medían las cosas. Y dice en la carta de Pedro, versículo 1, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pablo está dirigiéndose a los líderes de la iglesia, a los líderes que se llaman ancianos en este pasaje, o pastores, por decirlo de una manera. Versículo 2, ¿a qué les está llamando? Apacentad de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está aquí dirigiéndose a las autoridades, ¿sí? Aquellos a los que se le ha delegado autoridad para guiar a otros. Y les está diciendo, ustedes como autoridades ejerzan bien su autoridad, no lo hagan por la fuerza, no lo hagan motivados por ganancia. Cuiden a la congregación, háganlo voluntariamente, de corazón, con ánimo pronto. ¿Cómo se debe de ejercer la autoridad? Aquí está el ejemplo. Usted estudie más en casa, porque no podemos abarcar mucho. Esto estamos viendo solo lo que es autoridad. Dice versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahí lo que avala y lo que fortalece tu autoridad es ser ejemplo, ¿sí? De alguna manera, la autoridad que tú recibes de Dios, que es delegada, se hace carne en ti cuando tú eres ejemplo. Creo que todos estamos de acuerdo en seguir a alguien y respetar su autoridad cuando vemos ejemplo en ellos, ¿verdad? Y dice que la mejor manera de ejercer autoridad y que los demás respeten tu autoridad es reforzándolo y ejerciéndolo con el ejemplo. Dice el versículo 4, y cuando el príncipe de los pastores, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, habrá recompensa para aquellos que ejerzan bien la autoridad que Dios les ha delegado. Ahora viene la segunda parte y es, primero decía, ¿cómo deben de actuar los que están bajo autoridad? Ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros con aquellos que están bajo autoridad? Y es curioso que en el versículo 5 se dirija a los jóvenes. Y usted joven, o cuando era joven, quizás va a decir amén a esto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, aquellos líderes que tienen autoridad. Y todos sumisos unos a otros, no solamente a ellos, sino entre ustedes, jóvenes, también sujétense. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego veremos el concepto de estar sujetos, que es de alguna manera estar bajo alguien, bajo una mano. Sí, siempre hay alguien que está por encima de mí, es ponerse bajo la mano de alguien, eso significa estar sujeto, ponerse debajo, someterse. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, esto es fuerte también porque está diciendo, jóvenes, ¿tienen ansias?
Hay cosas que a veces los dominan, su ímpetu, su juventud, lo que sea, dice, todo ese ímpetu de rebelarse quizás, de hacer sus cosas a su propia manera, de hacerlo de manera autónoma e independiente, todas esas ansias, échenlo sobre Cristo. Él cuida de vosotros. La mejor actitud es no buscar tu propio lugar de altura, no buscar tu promoción, no buscar que te respalden o que te llamen pastor, como a veces algunos jóvenes me llaman a mí pastor y yo no tengo problema que me digan o no me digan pastor, no estoy buscando promoción al respecto. Dice, solo humíllense, pónganse bajo la poderosa mano de Dios. Y no está diciendo pónganse bajo la poderosa mano del anciano, como en el pasaje está hablando de los ancianos, sino que recuerde, solo su autoridad ha sido delegada. Hay una mano que está por encima de él. Así que cuando yo me sujeto al anciano, me estoy poniendo bajo la poderosa mano de Dios. Y será el mismo Dios al cual yo me estoy sujetando, el cual me pondrá en un lugar de honra en su momento, en un lugar de autoridad. Caso contrario, que si yo me dejo embriagar por mi ansiedad, yo me dejo embriagar, yo me dejo dominar por mis ansias de poder, porque no quiero sujetarme, me dejo dominar por mis pasiones. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Bueno, ¿y a quién va a devorar? Pues al espíritu rebelde. Así de simple. Al que no se sujeta, al que no se está sometiendo. Son presas fáciles. Porque Satanás teme a los que están sujetos a la autoridad, pero no a aquellos que más bien se comportan como él. Quiero que entendamos algo, ¿no? El reino de Dios se gobierna por la autoridad de Dios. ¿Quiénes están en el reino de Dios? Pues nosotros, los hijos de Dios. Recuerden el texto en Mateo 28, cuando Jesucristo dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hagan discípulos, a donde vayan, enseñen, bauticen. Todo lo que se hace en el reino de Dios, todo lo que se gobierna en el reino de Dios, se hace por la autoridad de Dios. Entendámoslo bien, porque es que hacemos las cosas. En cambio, el reino del diablo es promovido por la usurpación a la autoridad del hombre. Satanás tiene autoridad que solo Dios le ha permitido cuando el diablo usurpó el lugar del hombre en la tierra. El hombre era el señor de la tierra, porque Dios le había concedido esto, y lo que hizo fue, pues, ser un mal mayordomo, un mal ministrador, dándole el lugar al diablo. Y el diablo tiene su lugar en el mundo. Para terminar nuestra primera parte de la autoridad, la semana que viene continuaremos. ¿Para qué oramos, hermano? ¿Para qué oramos? Cuando usted ora, ¿para qué ora? Jesús nos enseñó en la oración que está en Mateo 6, el Padre Nuestro, que usted lo conoce, ¿sí? Y en la versión popular dice las últimas frases en el versículo 13, no nos pongas a prueba, no nos metas a tentación, ¿recuerda? Está señalando, no nos metas en la obra de Satanás. Señor, líbranos del maligno. Y se está refiriendo directamente a Satanás. ¿Y cuál es la obra del maligno? ¿Cuál es lo que mueve al maligno? Bueno, que nos rebelemos contra la autoridad, que no reconozcamos de quién es el reino, que nos sublevemos como Él lo ha hecho. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Pues como dice la última parte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor hace una declaración muy significativa. Todo reino, autoridad y gloria pertenece a Dios y a Dios solo. Recuerda que el texto dice, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto lo dice después de, Señor, líbranos del mal. ¿Cuál es ese mal? Bueno, de no atribuirlo a Dios el lugar que le corresponde, no reconocer su autoridad. Lo que nos libra totalmente de Satanás es el ver esta preciosísima verdad, que el reino es de Dios. ¿De quién es el reino? De Dios. Tenemos que orar de esa manera. Señor, tuyo es el reino. Señor, tuyo es esa autoridad que has puesto. Tuyo, tú sigues gobernando sobre todo. Y cuando usted ora, la oración tiene que llevarlo a esto, a reconocer que quizás en usted hay espíritu de rebeldía, quizás en usted hay esta falta de sumisión, que usted quiere hacer las cosas a su manera. Cuando el Señor le convence de que está andando mal y que de alguna manera hay este espíritu, arrepiéntase, pida perdón. Si usted cree que se está rebelando contra el pastor o se está rebelando contra su papá, se está rebelando contra el gobierno, arrepiéntase. Es muy triste notar que en estos días cómo nuestros conciudadanos
no hacen caso, no obedecen a los decretos del presidente con respecto a la cuarentena, personas saliendo, porque no reconocen la autoridad. Y luego se quejan porque sus hijos no reconocen la autoridad. Todo esto es una cadena, como lo vamos a ver la semana que viene. Tus hijos no reconocen tu autoridad porque tú no reconoces otra autoridad. Así de simple. El centurión romano dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo digo a este que va y hace. Y Señor, yo reconozco que tú tienes autoridad. Por favor, que mi criado sea sanado. Solo di la palabra. Y fue sanado. Porque quien reconoce la autoridad puede exigir a otro que se sujete a su autoridad. Y hasta no necesita exigirlo. Su claro ejemplo lo va a mostrar. Entonces, si tú no tienes autoridad es porque no estás reconociendo quién es tu autoridad primero. Así de simple. Y lo que te animo es que puedas pedir, quizás como la oración de nuestro Señor Jesucristo, Señor, líbrame del maligno. Líbrame de ese comportamiento satánico. Líbrame de esa sed de poder. Líbrame de esa rebeldía que hay en mí, de no sujetarme. Porque este es el peor virus, esta es la madre de todos los pecados. La rebeldía, la rebelión. Acompáñeme en oración. Señor, te doy gracias por ese tiempo, por permitirnos ver el primer virus, que es la madre de todos los virus que atacan a la familia. Y no solo a la familia, ataca, Señor, nuestra relación personal contigo. Y Padre Santo, el principal afectado en un hogar es el hombre, el varón de la casa, quien debe tener la autoridad y no la asume, que a veces la asume y no la hace de una manera ordenada. Y a veces, Señor, es porque en primer lugar este varón no está reconociendo quién le ha delegado esa autoridad, no está reconociendo que él ha sido puesto de parte de ti para poder pastorear y guiar su hogar de manera voluntaria, con buen trato, con visión, Señor, y con todo lo que un verdadero mayordomo y gobernador debe hacerlo. Señor, también reconocemos, no solamente en el ámbito familiar, sino en nuestra vida personal, que andamos, Señor, muchas veces en rebeldía a tu persona. Y queremos que nuestra vida sea ordenada, queremos ver prosperidad en nuestra vida cuando no respetamos tu autoridad y tu señorío sobre nosotros. Muchas veces decimos, Señor, tuyo sea el reino, el poder y la gloria, pero no pedimos, Señor, de que eso sea real en nuestras vidas. Que tú reines en nosotros, que cualquier aplauso que recibamos sea tuyo, que tú seas honrado a través de nosotros. Señor, en nuestra vida hay mucha actitud de rebeldía, mucha actitud de independencia, Señor, de autonomía, de no querer sujetarnos a ti. Y ruego, Padre Santo, para que no caigamos en el pecado de María, de murmurar contra la autoridad. Ayúdanos, Señor, a respetar a nuestros padres, a nuestras autoridades en los estudios, en el gobierno, a nuestras autoridades en la iglesia, a no caer como María, no caer, Señor, como Coré, instigando a otros, Señor, hablando mal de otros, no conformes con lo que tú nos has dado por el momento, sabiendo que si nos humillamos bajo tu poderosa mano, tú nos exaltarás cuando sea el momento perfecto. Ayúdanos, Señor, a escapar de los lazos del diablo y que éste no nos devore, Señor, con el pecado con el cual él mismo cayó. Señor, gracias, Padre, por esta noche, por permitirnos aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de este grande pecado y aprender a sujetarnos a ti, Señor, y a tener un encuentro con tu autoridad. Mi Dios, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Esta es la primera parte acerca de la autoridad. La semana que viene estaremos continuando con este tema, así que no se lo pierda. Y también le estamos animando para que se siga conectando los martes. En este caso el martes, a todos los hermanos en la iglesia nos estaremos conectando vía Zoom. Y el día miércoles también vía Zoom estaremos en la escuela de discípulos. Así que continuemos edificándonos y capacitándonos con la palabra de Dios. Los días sábados se va a estar de manera continua colgando un video para los niños en la escuela dominical. Los días para los niños en el Club Ebenecer, los días sábados, se va a estar colgando un video para ellos. Los adolescentes siguen reuniéndose también vía Zoom con nuestra hermana Miriam y los jóvenes también con nuestro hermano Marco. Sigamos orando, hermanos, por nuestros
hermanos que se están recuperando de su salud. Oremos por nuestro hermano Claudio, sigamos orando por el pastor Luis Dumovich, por el pastor Chicupiondo también que están con el COVID. Estemos orando por otros siervos también en provincias. Oremos por nuestro presidente, oremos también para que la iglesia despierte, sigamos orando los unos por los otros, oremos por nuestro pastor Máximo, por su salud y por toda la iglesia para que las necesidades de todos sean cumplidas. Y oremos para que estos principios que estamos aprendiendo para la familia puedan ser aplicados en cada hogar. Y bueno, hermanos, no se olvide que nos estamos encontrando la próxima. Comparta esta enseñanza en su perfil de Facebook. Compártalo con más personas para que también ellos sepan y reconozcan lo que es la autoridad. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en otra ocasión. Bendiciones. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. En Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, halla el alma mía. Es Jesús, el Señor, esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. En su gracia tierna. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También
puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.